Muy buenas noches, mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Que la paz gloriosa de Cristo Jesús inunde sus corazones. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Gracias por ese privilegio que me dan. Que Dios les bendiga a cada momento. Voy a probar primero el sonido. A ver. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Gracias por ese privilegio que me dan. A cada momento de probar primero. Hoy vamos a estudiar Juan capítulo 18. Vamos a estudiar Juan capítulo 18. Ok, sonido sí tengo. Vamos a empezar con la ayuda de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a alabar, vamos a bendecir y a glorificar el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a utilizar la versión textual, Juan capítulo 18. En el versículo 18. Juan 18. Ya en el capítulo 18 vamos a empezar a hablar de la traición de Judas y vamos a hablar hoy de lo que la Biblia enseña con respecto a el arresto de Jesús. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ilumine en esta hermosa y gloriosa tarde. Vamos a darle gracias a Dios, a pedirle a Dios. Vamos a ver, que quiero un momentico. Vamos a ver que estoy tratando aquí de... Hermana Berta, ¿ya entró? Aquí están mis hermanos. Ok. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hacer oración y vamos a empezar a estudiar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hacer oración. Vamos a dar gracias y vamos a orar. Un momentico, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu voluntad. Gracias por tu inmensa misericordia y suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes. Bendice, Señor, esta palabra que vamos a predicar hoy. Ayúdanos para que todo lo hagamos conforme a tu santa y hermosa voluntad. Bendícenos, porque no somos los mejores, pero somos hombres y mujeres que queremos ser siempre adorarte y exaltarte y hacer lo mejor para ti. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por tu misericordia. Te imploramos es que nos ayudes. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermana, no sé cuál de las dos me quiere empezar a leer. Vamos a leer primero el capítulo 18 del libro de Juan. Recuerden que hoy vamos a empezar y vamos a estudiar la versión textual de la que vamos a utilizar. Hermana, ¿lo quiere leer? ¿O lo leo yo? Amén, hermanito, pero póngalo. Es que no está. Perdonen, disculpe. Sí, es que no me acordaba que hay que proyectarlo. Ya lo pongo aquí en proyección. Ahí está.
Ahí ya les va a llegar. Ahí ya les llegó. Listo. ¿Puedo empezar, hermanito? Claro, ya. Empieza, hermana, empieza. Espere. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo entrega, conocía el lugar, pues muchas veces se reunía allí sus discípulos. Judas, pues, tomando los cohorte y algunos sirvientes de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dice: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús el Nazareno. Les dice: yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó pues otra vez: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús respondió: os digo que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me has dado, no perdí ninguno de ellos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el nombre del esclavo era Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que me ha dado el Padre? Jesús ante Anás y Caifás. Entonces la cohorte, el tribuno y los sirvientes de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote de aquel año. Y Caifás era el que había dado aquel consejo a los judíos: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Pedro niega a Jesús. Y Simón Pedro seguía a Jesús con otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pero Pedro se había quedado afuera de pie junto a la puerta. Salió pues el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dice a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dice: no soy. Y los esclavos y los sirvientes que habían preparado un brasero estaban de pie y se calentaba, pues hacía frío. Y también Pedro estaba con ellos de pie y calentándose. El sumo sacerdote interroga a Jesús. Entonces el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Jesús le respondió: yo he hablado públicamente al mundo. Yo siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada hablé en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntas a los que han oído qué es lo que les hablé. He aquí, ellos saben lo que yo dije. Habiendo dicho estas cosas, uno de los sirvientes que estaban presentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si hablé mal, testifica acerca del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega a Jesús de nuevo. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no soy. Dice uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del que Pedro había cortado la oreja: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó un gallo. Jesús ante Pilato. Entonces condujeron a Jesús de donde Caifás al pretorio. Era de madrugada y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Saliendo Pilato a ellos les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no estuviera haciendo mal, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Le dijeron los judíos: a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Para que se cumpliera la palabra de Jesús, la que dijo, dando a entender con qué clase de muerte iba a morir: mi reino no es de este mundo. Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo dijeron otros acerca de mí?
Respondió Pilato, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres un rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que dé testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es verdad? Y dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, yo no hallo delito en él, pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Gritaron entonces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Aleluya. Gracias, mi hermana. Bueno, como ustedes pueden ver, hoy vamos a empezar a estudiar el arresto de Jesús. Vengo con un poquito de sed porque acabo de terminar hace 25 minutos más o menos, no, como 40, como 35 minutos, una reunión que empezamos a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde y estuvo muy importante. Pero aquí estamos otra vez. Juan capítulo 18, versículo 1. Yo quiero invitarlos a todos que tengan lápiz, papel y Biblia, por favor. Es importante, mi hermano, que puedan analizar con nosotros lo que dice las Sagradas Escrituras. Vea lo que dice. Habiendo dicho estas cosas, la pregunta aquí es, ¿cuáles cosas? Bueno, las cosas del capítulo 17. ¿Qué fue lo que dijo en el capítulo 17? Les habló de la muerte, les habló del gozo que iba a haber en ellos, les habló que iban a ser perseguidos. Por eso el pasaje dice, dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal en Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. O sea, en otras palabras, Jesús fue a un lugar para estar en un lugar íntimo con sus discípulos. Aquí es muy importante entender que esta va a ser la última vez que Jesús va a estar con sus discípulos. Yo quiero invitarlos a Juan capítulo 12. Vamos a ver. Un momentico. Vamos a ver. A Juan capítulo 12. La versión, vamos a leer la versión de las Américas. Juan 12, 2. Juan capítulo 12, versículo 2. ¿Quién me lo quiere leer, mi hermano? Ya se los pongo ahí un momentito. Ahí lo puede leer. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Ok. Jesús dice que también hubo un lugar cuando hicieron una fiesta y él salió de un lugar. Por eso dice, y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa. Vean el versículo 3, por favor. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Esta mujer y esta cena, y ellos no, yo quiero que ustedes entiendan, en Juan capítulo 12, ellos no entienden lo que está haciendo. Aún María, escúcheme lo que quiero decir hoy, aún María en este contexto, ella no entendía lo que estaba haciendo. Ella hizo algo porque le nació hacer este gesto con Jesús. Pero lo que ella no sabía es que ella estaba preparando al maestro para esta ocasión. Por eso, cuando dice, habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos. Sus discípulos eran como decir, como para que ustedes me entiendan,
eran eran las personas especiales con las cuales desayunaba, almorzaba, comía, todo lo hacía con ellos. Porque recuerden que en este contexto Jesús lo que quiere es adiestrarlos, quiere instruirlos. Entonces, ya les había dicho que en el mundo iban a tener aflicción, que no se preocuparan. En Juan capítulo 16, del 1 al 13. En Juan capítulo 15, del 1 al 17, Él les dijo, yo soy la vid verdadera. En Juan capítulo 14, Jesús les dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Ya ellos tenían claro todo esto. Y ahora en el versículo 2 de Juan capítulo 18, vea qué interesante este detalle. Léalo, mi hermanita, si es tan amable, por favor. También Judas, el que le entrega, conocía el lugar, pues muchas veces se reunía allí Jesús con sus discípulos. Ah, qué interesante. Aquí quiero que ustedes vean y que observen, por favor, que este Judas, aquí sí es Judas Iscariote, Judas el que lo iba a traicionar. A mí me llama mucho la atención, ustedes no se han dado cuenta, mis hermanos y hermanas y amigos, que si hoy en día naciera un hijo de nosotros, ¿alguno de ustedes le pondría Judas, hermanas? ¿Alguna de ustedes? Ok, va mi hermano. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué no? Porque ese nombre... Exacto, uno empieza a estudiar la palabra y él fue el que entregó a Jesús y... Ok, pero qué importante es porque ya en la mente del ser humano tenemos un prejuicio contra ese nombre. Ah, Judas, es un traidor, fue el que entregó al Señor, ¿entiendes? Entonces, y claro, bueno, yo creo que en el mundo, yo no sé las estadísticas, yo sé que en España, el gobierno de España, en las estadísticas de censo, no tienen a ninguna persona que se llame Judas, nadie. Yo no sé en Latinoamérica si habrá alguno que les llame Judas, pero este nombre está ya esquematizado, ya la gente no quiere nada con ese nombre. Pero también Judas, el que lo entrega, conocía el lugar. O sea, qué interesante este detalle. Conocía el lugar. Y este lugar era un lugar especial donde Jesús se reunía con sus discípulos no solamente a enseñarles, sino que a instruirlos. Y en este lugar Jesús se reunía para tener comunión con el Padre. Y Jesús nos da a entender que Judas era un hombre al cual Jesús confiaba en Judas, al cual Jesús amaba, pero aún así lo traicionó. Dice que el que lo entregaba conocía el lugar, pues muchas veces se reunía allí Jesús con sus discípulos. Esto es muy importante, esta palabra. Muchas veces. Esto quiere decir no una ni dos veces. Muchas veces son no sé cuántas. Muchas veces. O sea, este era un lugar que Jesús, en el cual Jesús reunía a sus discípulos para compartir con ellos. Estos discípulos me llaman mucho la atención aquí en el versículo 2. Estos discípulos tenían el privilegio de ver a Dios hecho carne junto a ellos. Pero ¿sabe qué es lo más irónico de este versículo? Es que estos hombres aquí no saben, sí saben y creen que Jesús es Dios y creen que Jesús es el Mesías, pero todavía no están convencidos. No sé si me hago explicar. Ellos entienden y ellos sí creen que Jesús es alguien especial, pero ellos todavía en la mente de ellos no captan que Jesús es Dios hecho carne. Y qué importante porque estos momentos tan especiales que vivieron, escúcheme lo que voy a decir, solamente ellos tuvieron el privilegio de estar, porque esa fue una situación que jamás en la vida se volvió a repetir. Importante. Qué privilegio más grande tuvieron estos hombres al conocer al Maestro.
Ahora ven el versículo 3. Judas, pues, tomando la corte y algunos sirvientes de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. A ver, aquí vemos que Judas está tomando un papel de líder. Mira qué detallazo esto. Judas toma aquí el papel de un liderazgo. Él está liderando esto. Dice que toma una cohorte, o sea, tomó un grupo de sirvientes. Estos sirvientes, quiero recalcar que la palabra sirvientes aquí es que eran soldados o eran personas que estaban entregadas al servicio del templo. Algunos eran porque eran de la familia sacerdotal, otros eran porque les pagaban para que hicieran ciertas funciones en el templo. Y hay algo muy importante, y es que estas funciones, los sacerdotes tenían gente responsable de ellos. Por eso dice que estos sirvientes eran de los, escuchen esto, en plural está, los sumos sacerdotes. Esto quiero que lo vean, lo subrayen en sus Biblias. Para esta época y en esta fiesta hay un detalle importante. Sumos sacerdotes. Otras versiones dice principales sacerdotes. Eran los dirigentes. Y ya que hace una diferencia entre los sumos sacerdotes y los fariseos. Fue allí con linternas, antorchas y armas. O sea, esto fue una acción que Judas realizó en la noche. Esto es una acción que Judas sencillamente viene y realiza en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que lo hizo en la noche? ¿Ah? Alguien que, si ustedes saben, hermanas, pues yo quiero que ustedes piensen, ¿por qué Judas hizo esto en la noche? Mientras tanto, yo quiero que veamos un pasaje importante aquí. Vean este pasaje. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y yo quiero que ustedes observen algo muy importante aquí. Vea, señores y hermanos. Dice que Judas vino con una corte de los sirvientes. Fue allí con linternas, con antorchas y armado. Cuando se habla de armados, estamos hablando que iba con palos, con espadas, ¿me comprende? Con piedras. Pues esas eran las armas que existían en ese momento. Pero yo quiero que ustedes vean en el versículo 4 algo muy importante. Vea léalo por favor, hermana. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dice, ¿a quién buscáis? Esta palabra quiero que ustedes vean. Sabiendo todo lo que le sobrevenía. Esto yo creo que aquí, y vea qué importante que el escritor dice, menciona aquí la palabra Jesús. ¿Hay alguna diferencia entre la palabra Jesús y Jesucristo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál diferencia? Todavía. ¿Ah? Ay. ¿Cuál es la diferencia entre por qué Juan aquí menciona a Jesús y no dice Jesucristo?
No les voy a decir por qué. Cuando se habla de Jesús, se habla de su parte humana. Cuando se habla de Cristo, se habla de su parte divina. Porque la palabra Cristo significa ungido, Mesías. ¿Y por qué Juan menciona aquí a Jesús? Porque es en el cuerpo, escuchen todo lo que les voy a decir, es en el cuerpo de Jesús, en ese cuerpo que había preparado, en ese cuerpo es donde se va a llevar a cabo la mayor obra que Dios tenía para la humanidad. Y qué interesante, porque Jesús como hombre sabía que le iba a suceder. ¿Se imagina usted que yo supiera qué va a sucederme dentro de un mes? Y tal vez sean cosas malas. Hubiera querido mejor no saber nada de eso. Y qué interesante, porque cuando se menciona eso, dice que salió y les dijo, ojo, esta palabra, ¿a quién buscáis? Jesús hace esta pregunta, pero él ya sabe a quién estaban buscando. Él ya sabía todo. Eso lo dice en un versículo, sabiendo todo. ¿Por qué? Porque es Dios. Es omnipotente, es omnisciente. Él todo lo sabe. Omnisapiente, todo lo sabe. ¿A quién buscáis? Iba aquí interesante. El 5. Le respondieron a Jesús el Nazareno. Escuche, yo quiero marcar algo importante aquí. Jesús el Nazareno. Es lo mismo decir Jesús el Nazareno que decir Jesús el Nazareo. ¿Es lo mismo, sí o no? No sé. ¿Qué piensan ustedes? Sí, no sé. Respondieron a Jesús el Nazareno. Bueno, les voy a decir cuál es la diferencia. Nazareno es porque Jesús era conocido que era de Nazaret. Nazareo era un voto que los judíos hacían para consagrarse a Dios. Y entre eso estaba que no se podían cortar el pelo, no podían tomar vino y no podían comer una serie de alimentos y tenían que abstenerse de mujer y de muchas otras cosas. ¿Por qué recalco esto? Porque hay gente que dice que Jesús tenía el pelo largo porque Jesús era nazareo. No, señores, la Biblia nunca dice que Jesús era nazareo. Jesús nunca hizo el voto de nazareo. Era esto, nazareno, o sea, de Nazaret, que son dos cosas diferentes. ¿Iba a preguntar algo, hermana? No, hermano. Hermana Marta, no. Ok. Ahora sí, les dijo, ahora vea qué interesante, y el problema tan grave es que hay aquí. Y les dijo, yo soy. Yo quiero detenerme un momento aquí. Recuerden que el que está escribiendo este libro es Juan. Juan es un hombre judío, él piensa como un judío, pero él escribe en el idioma griego koiné. ¿Por qué recalco sobre esto? Porque Jesús, cuando dijo yo soy, no pudo haber dicho esto en el idioma griego. No, él tuvo que haberlo dicho en el idioma arameo o en el idioma arameo o en el idioma hebreo. ¿Por qué me importa mucho esto? Porque vea que cuando él dice yo soy, y vea la explica, este yo soy, vea lo que esta versión hace, entre paréntesis. Y con ellos estaba también Judas, el que lo iba a entregar. Jesús dijo, yo soy. Este yo soy, y hace muchos días vengo enseñando sobre esto, tiene que ver con Éxodo capítulo 13. Qué interesante, hermanos y amigos. 13:14. Léalo, por favor, mi hermanita. 3:14. ¿Sí? Dijo Elohim a Moisés, yo seré el que seré, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me ha enviado a vosotros. Resulta que cuando Jesús dice yo soy, él
viene haciendo eco a estas palabras que en el hebreo, en el idioma hebreo, mi amigo y mi hermano, que en el idioma hebreo, voy a buscar la traducción que tengo por aquí en el idioma hebreo. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque con estas palabras, ojo, versículo 14, este versículo aquí en el idioma hebreo tiene algo muy importante. Esta palabra, se las voy a marcar. Esta palabra en el idioma hebreo se traduce ja o jai, se pronuncia jai. Y esta palabra viene de la raíz del verbo ser. Y esta es la raíz del nombre sagrado de Dios. Y vea que se repite 3 veces. Una vez está aquí. Aquí está por segunda vez. Vea qué bello esto. Qué importante, mi hermano, cuando podemos captar esta idea. Cuando en un solo versículo se pronuncia esta palabra, se menciona esta palabra 3 veces. Ahí la pueden ver ustedes. Se las marqué en 3 colores diferentes. Y esta palabra viene de la palabra, se pronuncia en el idioma hebreo jai. Y la palabra jai viene de la raíz del verbo ser. O sea, lo que Dios le dijo a Abraham, perdón, a Moisés, está bien como lo traduce. Es una traducción más o menos exacta. Esta es la idea. Elohim significa Dios. Y dice, yo seré el que seré. Yo seré. Estos son los tres tiempos verbales que hay en el idioma verbo, en el idioma hebreo, que significa el pasado, el presente y el futuro. ¿Y por qué enfatizo sobre esto? Porque cuando se habla de Dios como el pasado, el presente y el futuro, hay algo muy importante. Yo seré el futuro, el que seré, y yo seré. Esta palabra trae implícito la raíz del verbo ser. Y lo que quiero explicar es que cuando Jesús dijo esto, ¿por qué estos hombres cayeron al suelo? Aleluya. Aleluya. Vamos a ver. ¿Por qué estos hombres cayeron al suelo? Sencillamente porque resulta, mi amado hermano y mi amado amigo, que cuando Jesús dijo en Juan capítulo 18 estas palabras, él lo que está haciendo es atribuyéndose a él el nombre sagrado de el yo soy. Ojo, esta palabra yo soy. Y vea qué importante, porque en el versículo 6 dice, y cuando él dijo, yo soy, wow, vea qué interesante esto. Y cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. La pregunta aquí es, ¿por qué cayeron a tierra? ¿Se asustaron? ¿Será que Jesús les gritó muy fuerte? Es que Jesús tuvo que haber dicho estas palabras en hebreo o en arameo. Y si los sirvientes eran hombres, escuchen lo que voy a decir, si eran hombres si los sirvientes eran los sirvientes del sacerdote y de los sumos sacerdotes, esto implica o implícitamente nos está diciendo que los que fueron a arrestar a Jesús eran judíos. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy, ellos captaron así rápido, captaron inmediatamente la idea, claro, y eso los llenó de temor. ¿Por qué? Porque ese nombre sagrado nadie lo pronunciaba, sino el sumo sacerdote una vez al año.
Y aquí Jesús, cuando dice yo soy, está haciendo referencia es a el Dios de la eternidad. Ahora vean el versículo 7. Les preguntó pues otra vez, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Una pregunta que quiero que veamos todos. ¿Por qué creen ustedes? A ver si alguna hermana me quiere ayudar. Si puede, bien. Si no, no hay ningún problema. ¿Por qué ustedes creen que Jesús por segunda vez les pregunta a quiénes buscan? ¿Y por qué él vuelve y les afirma, yo soy? ¿Pero por qué? ¿Por qué creen ustedes? Tomen en cuenta que Judas fue con un grupo bastante fuerte, iba bien armado, iba bastante gente. Pero ¿por qué creen ustedes que sucedió esto? ¿Por qué Jesús volvió a repetir esto? Bueno, si les voy a decir por qué. Les preguntó pues otra vez, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús el Nazareno. Y vea la respuesta. Jesús respondió, Jesús dijo, un momentico que se me va. Jesús respondió, os lo he dicho, yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Pero quiero que ustedes llamen la atención de ustedes a algo muy importante. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, se mencionó la palabra Jai, que es la raíz del verbo ser, 3 veces. Y aquí Juan nos está mencionando por tercera vez estas palabras. ¡Qué belleza! Dios mío. Ojo, vea que aquí 5, yo soy. 6, yo soy. Y en el versículo 8, vea lo que sucede. Os dije, yo soy. Por tanto, si me buscáis, dejad que estos se vayan. ¿Por qué Jesús dijo que los dejaran que se fueran? Porque lo que está diciendo Jesús, aquí me tienen. Voluntariamente yo me voy a entregar a ustedes. ¿Cuál es el problema? Y quiero que ustedes lean, por favor, este pasaje, si son tan amables. La hermana nos lo va a hacer, por favor. La amabilidad, la gentileza de leernos Mateo capítulo 26. Versículo 52. Del 52 al 54, ¿me lo puede leer mi hermanita? Amén. Mateo 26, del 52 al 54. Presten atención, por favor. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Oye, y vean en el versículo 45. Tomen en cuenta que Mateo 26 es paralelo a Juan capítulo 18. No pierdan de vista esto. Este capítulo es paralelo a lo que Juan nos está diciendo. Y vea qué sucedió. Qué interesante el versículo 45 aquí. Vamos a leer 45 y 46. Léalo, hermana. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Oye, qué interesante. Este punto de vista, Juan no nos lo está diciendo. Juan no nos dijo que hubo un momento donde los discípulos se quedaron dormidos mientras que Jesús se fue a orar. Juan no nos dijo allá que Jesús les dijo, vea, ahí viene el que me va a entregar. No les dijo eso. Y qué importante, hermano, porque esto nos demuestra que Jesús sabía que iba a ser entregado. ¿En quién? ¿Qué dice el pasaje? En manos de pecadores. En mano de pecadores. Oye, qué interesante. O sea, está diciendo que esos judíos que venían a llevárselo a él
eran pecadores. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Ah? Oh, mi alma te alaba, Señor, de verdad. Ahora, vean en el versículo 9. Para que se cumpliera la palabra que había sido dicha, que había dicho, de los que me habéis dado, no perdí a ninguno de ellos. Hermanos, en este contexto, por favor, tomen en cuenta algo. Tomen en cuenta algo muy interesante que sucede aquí. ¿Y saben qué es lo más interesante que sucede aquí? Es que Jesús, aún cuando va a ser entregado, sencillamente, Él les recuerda que ya Él les había dicho esto. Vea, repito, léame el 9 y el 10, mi hermanita. Cualquiera ahí. Para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me has dado, no perdí ninguno de ellos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el nombre del esclavo era Marco. Yo quiero rescatar en ustedes algo muy importante. Este hombre. Casi nadie le presta atención a este hombre, el esclavo Malco. Y casi nadie le presta atención a este otro. Dice que hirió al esclavo. Estos dos puntos yo quiero que usted los subraye en su Biblia. Ok, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque, ok, en el 9 nos dice para que se cumpliera la palabra que había dicho. Ya Jesús había dicho anteriormente que entre ellos había uno que lo iba a entregar. Vamos a ir, antes de explicar esto, a Juan capítulo 10. Oh, yo me emociono tanto con la palabra, Dios mío. Juan capítulo 10. Vea qué interesante. Juan capítulo 10, versículo 12 al 15. Léamelo, por favor. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Leo el 14, hermano. Por favor. Yo Al soy el 15. buen Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Esto ya Jesús se nos había dicho en el capítulo 10. Qué interesante. Y vea que aquí yo quiero llamar la atención del versículo 10 a que imagínense ustedes un hombre que va a traerse a un reo, le cortan una oreja y así, en cuestión de segundos, la recoge y se la ponen. Esto tuvo que haber traumado a este hombre para el resto de su vida. Ustedes saben, porque este hombre no puede decir, a mí me contaron. No, no, este hombre tuvo que haber dicho, es que yo lo viví. Me cortaron la oreja y sencillamente, vea lo que dice el versículo 11. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que me ha dado el Padre? Ojo, esto, hermanos, tiene mucho de trascendencia. ¿Por qué? Porque este hombre, este esclavo, yo no sé si más adelante se hizo cristiano, yo no sé. Pero lo que sí sé es que este hombre tuvo que haber quedado impactado con lo que sucedió aquí esta noche. Y el apóstol Pedro, siempre impulsivo, agresivo, y los demás apóstoles tuvieron que quedar abismados con esta actitud. ¿Y saben por qué? Porque Jesús le da una orden a Pedro. Mete la espada en la vaina. O sea, ¿dónde va?
¿Acaso no he de beber la copa que me ha dado el Padre? ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque esto quiere decir, es esto mismo. Aquí Pedro y los apóstoles no entendían nada. Pero vea qué interesante lo que sucede aquí en Hechos capítulo 2. A partir del versículo 20 vamos a leer. Y vea qué interesante. No sé cuál de las hermanas me va a hacer el favor de leer. Hechos capítulo 2, del 20. Y yo le digo hasta dónde. Vamos a leer despacio. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Un momentico ahí. En el versículo 21, esto es muy importante. Esto es una cita que está en Joel capítulo 2, versículos 30. Qué interesante. Y a partir de ahí, lo que quiero que ustedes vean lo que Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a hablar. 2:22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón, confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Oye, qué bueno. Ya aquí vemos a Pedro hablando. Ya vemos al Espíritu Santo cumpliendo ¿cuál función? Juan capítulo 16, versículo 13. Si me lo tienen ahí, ¿usted tiene Biblia en la mano? Amén. Véalo, por favor. Juan 16, capítulo 16, versículo 8 y después el versículo 13. Porque no quiero irme de aquí. Dice Escuchen, así, por favor, todos. Juan 16, 8. 8, despacio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Ahora vean qué interesante. En el versículo 8 dice que cuando Él viniera, convencería al mundo de pecado. Ahora vean el versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. A mí me sorprende porque los grupos religiosos dicen que el Espíritu Santo viene, los toca, los pone a llorar y los ponen a lavar las manos y decir aleluya y gloria a Dios y el Señor sanó mi corazón y gloria al Señor y se tiran al suelo. Pero aquí vemos que el apóstol Pedro está llevando a cabo la promesa que Jesús había dicho allá en Juan 16. Aquí se está cumpliendo. Y el Espíritu Santo no le dijo a Pedro, mira, allá hay un hermano que hay que tocarle el corazón, póngale la mano para que él empiece a brincar. Allá hay otro hermano, tócale un hombro para que él ya que está sano. No. La función del Espíritu Santo aquí empezó como convenciendo a los que estaban presentes de pecado. Y vuelva y repita el versículo 22, hermana, ahora sí. 22. Hombres de Israel, escuchen Hechos 2, 22. Hechos 2, 22. Y ese Sí. mismo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben. Esta palabra es muy importante. Varón confirmado por Dios. O sea, lo que quiero explicar con esto es que aunque la escritura había profetizado eso, Dios de antemano ya tenía planeado todo esto. Y por eso es que aquí sigue el Espíritu Santo enseñando esto. Vean el versículo 23.
Hermana, cualquiera. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Oiga esto. Pedro les está diciendo, no, un momentico. Aquí tienen que saber ustedes que es que el plan de Dios ya estaba determinado allá en la eternidad. Y esto fue de conocimiento desde antes que sucediera. El previo conocimiento. Este fue entregado por el plan, ojo, por el plan predeterminado de Dios. Y vea ahora lo que Pedro les dice. Pedro les dijo, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Venga, que les voy a poner la mano para que empiecen a brincar y empiecen a decir, Rámbaga, zángala. No, Pedro no dijo eso. No se dejen engañar, señores. Pedro, vea lo que le dijo. Y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Aquí el Espíritu Santo está llevando la otra función. Convence a toda la audiencia de que han pecado. Vea el versículo 24. 24 y 25, hermana. Pero Cualquiera, ¿no? Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Amén. Esto era una profecía de los Salmos, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Y vea el versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Todo esto es profecía de los Salmos. Ahora vea el versículo 27. 27 y 28. Está citando pura profecía. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cita la profecía en cumplimiento al Mesías, y estas profecías convencen a la gente. Vea el versículo 27 y 28, hermana. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Gracias. Todas estas profecías, el apóstol Pedro viene y las cita de los Salmos. Y vea qué interesante, después de que citó toda la profecía, citó las escrituras. Pedro no dijo, a mí me parece, es que yo creo, es que tal vez no, citó las escrituras. Y ahora aquí, lleno del Espíritu Santo, vea cómo los exhorta a ellos. Aquí el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en los corazones que están dispuestos a escuchar. 29 y 30. Hermanos, el patriarca David puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Un momentico ahí. Todo esto es profecía del Antiguo Testamento y profecía de los Salmos. Y lo que quiero enfatizar es que Pedro sigue citando las escrituras. El Espíritu Santo sigue convenciendo a la gente por medio de las escrituras. Y es tanto así que en el versículo 32 sucede algo maravilloso del 32 en adelante. 32, 33. Léalo, hermano. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Presten atención a dos cosas. Primero, a este Jesús resucitó Dios. Ajá, qué interesante. O sea, no estaba muerto, estaba muerto, pero resucitó. De lo cual todos nosotros somos testigos. Ojo, de esa muerte y de la resurrección habían testigos. Qué interesante esto. Dios no deja ningún cabo suelto. Y grábese esto, hermano, amigo. Dios no juega a los dados. Dios todo lo tiene planeado con precisión. Y vea qué interesante en el versículo 33. Así que exaltado a la diestra del Padre, hermano y amigo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Quiero recalcar a esto, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no es un mandamiento, es una promesa, y primero se la dio a los apóstoles. La promesa del Espíritu Santo es la que sucedió en Hechos capítulo 2, donde fue derramado en el versículo 15. Vea qué interesante. Hechos 2:15. Vamos allá al 15 y 16. Léalo, por favor, 15 y 16, hermano. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Todo esto que estaban viendo la gente era la profecía del profeta Joel. Por eso, mi hermano, mi amigo, tome en cuenta, es que el Espíritu Santo directamente del cielo solamente se le dio a los apóstoles y en Hechos 10 a la familia de Cornelio. ¿Por qué? Porque de esta manera se unió a los judíos con los gentiles, se unió en un solo pueblo. Por eso el Espíritu Santo se derramó de la manera esta. El derramamiento del Espíritu Santo era la capacidad para hacer milagros, para resucitar muertos, para hablar en idiomas, porque no estaba el Nuevo Testamento revelado. Por eso el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y empezaron ellos a utilizar estos dones. Vean 34 y 36, del 34 al 36. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. 36. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias, mi hermanita. Aquí hay otro detalle importante. Vea esto. Sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vea la obra del Espíritu Santo. El 7. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, hermanos, ¿qué haremos? Esta es la obra del Espíritu Santo. Y es aquí donde yo quiero que ustedes entiendan, cuando en Juan capítulo 18, del 1 al 11, Jesús está preparando a sus discípulos en Juan capítulo 18 para el evento sobrenatural que iba a suceder. Después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura y después vendría la fiesta de Pentecostés. Y es en la fiesta de Pentecostés que sucede este maravilloso hecho, el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, por el día de hoy vamos a quedarnos en el versículo 11. Los invito para que el día lunes empecemos a estudiar del 12 en adelante. Lean una vez, lean 2 veces todo el capítulo, por favor. ¿Para qué? Para que si tienen preguntas, con mucho gusto me las pueden mandar y yo con mucho gusto, humildemente se los digo, trataré con la ayuda de Dios de contestarles
las preguntas a todos ustedes. Gracias por haberme acompañado en este día. Hoy ha sido un día maravilloso para mí, un poco agotador, pero la gloria es para el Señor. Vamos a despedirnos en palabras de oración. Gracias a mis hermanas que han estado aquí conmigo. Gracias a las personas que se han conectado y a los que se van a conectar posteriormente. Se despide de ustedes Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica, en Nicoya. Vamos ahora. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad nos ayudes y nos bendigas. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a las personas que han sacado el tiempo para estar aquí con nosotros y ayúdanos para que esta palabra pues sea predicada y esta palabra definitivamente cambie nuestras vidas. Adoramos pues tu nombre y te exaltamos y te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. El día lunes continuaremos, si Dios nos presta la vida, con Juan capítulo